Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acciones nostra quesumus Domine. Aspirando preveni et adiuvando prosequere ut nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatut per Christum Dominum nostrum. Amén. 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 Bien, el día de hoy hablaremos de el purgatorio. Es un tema muy, pero muy importante en la vida de nosotros los católicos, los cristianos. Es un tema que lamentablemente no se habla mucho. Se habla de que tenemos que ser buenos, se habla de que tenemos que dialogar en la iglesia, se habla mucho, pero no se habla de los novísimos, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. En este caso hablaremos principalmente del purgatorio. La palabra purgatorio primero viene del latín purgare, significa purgar, purificar. ¿Purificación de qué? De los pecados cometidos en vida. Purgatorio se refiere al castigo divino donde el alma se purifica. Es totalmente distinto al infierno. Cuando nosotros partamos, es decir, muramos, habrá un juicio particular, primero. Y ya Dios verá, determinará si vamos o nos condenaremos, o vamos temporalmente al purgatorio, o iremos al cielo. En alma, primero, porque el cuerpo quedará en el cementerio. ¿Quiénes son los que se condenan según lo que dice la tradición de la Iglesia, la revelación, la Sagrada Escritura, el catecismo de la Iglesia Católica? Aquellos que tengan un rechazo pertinaz a Dios y no quieran vivir conforme a lo que Él quiere. ¿Quiénes irán al cielo? Aquellos que mueran en olor a santidad, que hayan muerto en estado de gracia, plenamente purificados, y quienes van al purgatorio, aquellos que han muerto en la gracia, pero que necesitan purificarse. La duración depende de las penas merecidas. Por eso, el tema que dimos hace unos días sobre la confesión va muy unido al tema de hoy. No basta con confesarse. Cuando nos vamos a confesar, confesamos bien, con todos los pasos que enseña la Santa Madre Iglesia sobre la confesión, se nos borra la culpa, lógicamente, pero queda la pena. ¿Y cómo borramos esa pena? Con todos los actos de piedad, el ayuno, la oración, la limosna. Esto es importantísimo, porque mientras estamos vivos, nosotros podemos reparar y purificarnos de las penas merecidas por los pecados que hemos cometido. Pero cuando estamos muertos, si es que vamos al purgatorio, ¿a quiénes le corresponde? Le corresponde a los vivos, es decir, a la iglesia militante, como dice el catecismo. Purgatorio no aparece explícitamente la palabra. La palabra, hay que atender aquí este punto muy importante, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Pero la iglesia sostiene el concepto de purgatorio, sostiene que existe el estado de purificación desde el principio y está en la Sagrada Escritura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo cual lo veremos a continuación. Es revelación, por tanto no podemos negar la existencia del purgatorio. La doctrina se basa en la idea de que nada impuro puede ingresar al reino de los cielos, a la presencia de Dios. Por ende, las almas deben ser limpiadas de todas las manchas de pecado antes de tener la visión beatífica. Es decir, los que hoy están en el cielo tienen la visión beatífica porque el alma están contemplando el rostro de Dios. Esa es la visión beatífica. Su alma está en la presencia de Dios. Todos los santos, profetas,
mártires, confesores, santas vírgenes, apóstoles y todos los demás santos están contemplando el rostro de Dios. Cuando ya Jesús venga en su segunda venida, el alma se unirá al cuerpo. Y de una manera anticipada, el Señor nos lo enseñó en la revelación, en la transfiguración. Y también cuando apareció con su cuerpo glorioso, ya resucitado, cuando los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Voy a tomar algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Primero, es importante tener en cuenta para el diálogo con los protestantes, para tener la certeza de que es revelación el orar por los difuntos. Es una responsabilidad nuestra, estamos vivos. Tenemos que reparar, tenemos que ganar indulgencias por nosotros mismos, pero también por nuestros difuntos. Pero primero, es importante, de suma importancia, que si tenemos seres queridos, católicos, debemos de preocuparnos primero por su salvación, por llevar a la casa el sacerdote para que haga una buena confesión, reciba el sacramento de la unción o extrema unción, comulgue asiduamente. Hoy por hoy se habla mucho, mucho de darle calidad de vida, que está muy bien, pero el mejor regalo que les podemos dar a nuestros familiares, ancianos o enfermos, es llevar los sacramentos. Acá muchos, a veces, bueno, sí, mucho, no quieren que el sacerdote vaya porque tienen miedo de que el enfermo se deprima, ¿no? El enfermo necesita que se le dé la vida eterna. El enfermo necesita reconciliarse con Dios, necesita prepararse para el encuentro con Dios, porque no sabemos si va a durar un día, una hora, una semana, un mes, un año. ¿Y qué pasa si hay negligencia, tanto del sacerdote o de los familiares, y no nos preocupamos por la salvación del enfermo? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que dice la revelación? ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que dice la tradición? El que muere en pecado, ¿dónde va? Por eso hoy leeré un poco del segundo libro de los Macabeos sobre el sacrificio por los difuntos, por los muertos. Judas Macabeo, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar al día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente llegaron en busca de Judas Macabeo, cuando hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues a todos las obras al Señor juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. Judas Macabeo recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado y a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Muchos hablan, esto se lo ha inventado la iglesia, y es una práctica en el Antiguo Testamento de la creencia en la resurrección y de rezar y de ofrecer, en este caso, es como un anticipo, como una prefiguración, el sacrificio de animales para que Dios tenga misericordia del alma de los difuntos. Ojo que el cielo también no estaba abierto porque el cielo se abre cuando la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
La misa no es una fiestita para decir alegría, alegría, sino que es el santo sacrificio del altar. Sacrificio propiciatorio, es la treuco propiciatorio, expiatorio. Por tanto, Jesucristo, que en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, Jesucristo es sacerdote, es altar y es víctima. Por tanto, esa prefiguración, ya como un acontecimiento histórico en tiempo de Judas Macabeo, los Seleucidas, contra los Seleucidas, las guerras contra los Macabeos contra los Seleucidas, ellos tenían que ofrecer muchos sacrificios en favor para pedir gracias a Dios. Nosotros solo necesitamos un único sacrificio porque Jesús es sacerdote, es altar y es víctima. Es la víctima que se ofreció una única vez. Por tanto, cada vez que nos acercamos a la misa, para pedir por los difuntos, es importante pedir por los difuntos. Pedir por los vivos, pedir por nosotros mismos, pedir por nuestra conversión, pero también por los difuntos. No podemos canonizar porque Dios no le ha dado la autoridad a ningún familiar, ni a ninguno de nosotros, ni siquiera a mí como sacerdote, para determinar, ay, mi tío, mi abuelito, mi abuelita, ya está en el cielo. ¿A quién le dio las llaves del reino de los cielos Jesús? A Pedro. ¿Quién es el sucesor de Pedro? El Papa. Entonces, ¿quién determina si está en el cielo o no? La autoridad competente. ¿Qué nos corresponde hacernos a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Rezar por los difuntos. Pedir en la misa por ellos. Y lamentablemente hay una práctica hermosísima de muchos siglos en la iglesia que muy pocos hoy practican, que es las misas gregorianas. Misas gregorianas no me refiero a misa, misa con coro y cantos gregorianos o con música sacra. No me refiero a eso. Misa gregoriana es los 30 días, que es tradición de la iglesia, una tradición antiquísima, Gregoria por Gregorio, el Papa Gregorio Magno. Es los 30 días pidiendo por los difuntos. Muy pocos la piden. ¿Por qué? Porque el problema es que asumimos de que era muy bueno y ya está en el cielo. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo que está en el cielo? Ofrecer el sacrificio. Si alguien quiere luego corroborar y luego meditar, luego rezar, luego también fundamentar de repente para que en sus familias se conozca, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46. Ofrecer el santo sacrificio, en el santo, en el santo sacrificio del altar, pedir por las almas de los difuntos. No podemos asumir. ¿Por qué? Porque el purgatorio no es una sala de espera donde, bueno, estamos esperando a que nos toque ir al cielo. No. Purgatorio, purificación. ¿Cómo se purifica el oro para darle forma? ¿Por qué tiene que pasar el oro para ser purificado? Temporalmente por el fuego. En el purgatorio es, claro, es un estado temporal. Pues estar un año, 10 años, 100 o 1000, dependiendo de las penas merecidas. Se pasa por la purificación del alma. Es decir, es un momento de sufrimiento. Un tiempo de sufrimiento. 1, 10, no sabemos. Por eso sería una negligencia, una falta de caridad. Es cierto que ya tienen asegurado que en algún momento irán al cielo, pero ¿cómo podemos, por caridad, por amor, que vamos a esperar que nuestros seres queridos sufran en el purgatorio hasta que Jesús venga a la segunda venida? Sea mañana, o en 1000 años, o en 10.000, o en 1.000.000. Es para que nos preguntemos, es para que meditemos, es para que profundicemos, este tema es para que tomemos conciencia
de lo que estamos viviendo como cristianos, como católicos. De repente no lo sabía. Hoy ya lo sabes y a partir de hoy puedes hacerlo. Una de las cosas es pedir por los difuntos en la Santa Misa. Hay más, y, y ya lo diremos. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Pero el que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y aquí tomemos nota. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero diga, quien la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí hay que detenernos un poquito. ¿Cómo es eso de que ni en este mundo? Quiere decir que hay culpas que se nos perdonará en este mundo, como cuando nos confesamos, y en el otro. Entonces quiere decir que hay pecados hay pecados que no se perdonan, pero sí hay pecados que se perdonan cuando estamos muertos. Entonces, ¿qué pecado se perdonaría si estamos en el cielo? ¿Qué pecado se perdonaría si estamos en el infierno? Porque ya quien va al infierno es porque ya ha rechazado durante toda su vida a Dios. Entonces ya explícitamente el Señor nos está hablando, no la palabra purgatorio, pero sí habla ya del perdón en el estado de purificación, que se perdona a las almas que se están purificando en el purgatorio, lógicamente. Primera de Corintios, capítulo 3 versículo del 11 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento, otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto por Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, purificación, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, es decir, el cielo. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Está hablando, si hemos fijado, del cielo, de la condenación en el infierno y de que tiene que pasar por el fuego temporal del purgatorio para acceder temporalmente. Esto también nos va a ayudar también en el diálogo con protestantes o con aquel que diga de que el purgatorio, el estado de purificación no existe cuando la Sagrada Escritura nos lo dice. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 24 al 27. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle a su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Escuchen, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida. Para los que dicen, incluso dentro de la iglesia, hermanitos, no se preocupen, Dios es misericordioso, al final nos vamos a salvar todos. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos decir eso? Entonces al final
el hombre tiene que hacer su voluntad y vivir como si no existiera, porque al final, como Dios es bueno, entonces en ese momento le estaríamos quitando el atributo a Dios de que es un juez justo. Por eso es importante tener presente este tema y llamar constantemente a la conversión. El propósito del purgatorio es purificar las almas para que puedan entrar al cielo. Duración, la duración de cada alma es desconocida, dependiendo de los pecados, de las penas merecidas. La Iglesia enseña que es un estado, un lugar de purificación y de esperanza, donde las almas de los difuntos pueden ser ayudadas por las oraciones y sacrificios de los vivos. La Iglesia también enseña que las indulgencias pueden ser aplicadas a las almas del purgatorio. En el grupo, hace unos días, ayer o antes de ayer, he publicado tanto el actual manual de las indulgencias como el antiguo, y ya sabemos todos los pasos, para no detenernos, los pasos para ganar indulgencias. Hay muchísimas formas de ganar indulgencias. Lo puedes ganar todos los días. El derecho canónico en la actualidad habla de que se puede ganar indulgencias, por ejemplo, leyéndolas devotamente y meditando la Biblia al menos durante media hora diaria, ganas indulgencias. Pero lógicamente estado de gracia, rechazar el pecado, comulgar, rezar por la situación del Papa. Hay muchas formas de ganar indulgencia, muchísimas formas. Y es importante no abarcar todas, sino coger una y cada día rezar de repente por algún familiar difunto y también ganar por nosotros mismos. La podemos ganar diariamente. Se puede ganar indulgencias, como dije, el día de la ordenación de un sacerdote, en la primera misa de un sacerdote, si te toca la primera confesión de un sacerdote, para los 25 años o 50 años de un sacerdote, en indulgencia plenaria, pensando el anillo, si no me equivoco, del obispo devotamente, se puede ganar indulgencia parcial. O sea, hay muchas formas de ganar. Ayuno, como penitencia, por la purificación de las almas del purgatorio o de un familiar difunto. ¿Sí? Oración, rezar el Santo Rosario. Hay una fórmula específica que la tengo por allí, me hacen acordar para luego pasarla, por la cual la bendición del rosario con esa fórmula, el sacerdote tiene que rezarla con esa fórmula para que el que reza ese rosario, bendecido, pueda ganar indulgencia rezando el rosario. Hay muchísimas formas, pero siempre hay que estar en estado de gracia. Siempre. Ayuno, oración, rosario. Hay muchas oraciones sobre por las almas del purgatorio y limosna. Hemos escuchado las dracmas del segundo libro de los Macabeos. Ofrecían las dracmas al templo por las almas. Este tema de la limosna, a veces los sacerdotes no nos gusta para que no digan que estamos pidiendo dinero, y a los fieles también, a los católicos no les gusta tampoco, a muchos, no todos. Pero es un bien y es bíblico, y es tradición. ¿Cómo crees que se construyeron las catedrales, los santuarios, las parroquias en el mundo durante muchos siglos? Con las ofrendas. Por eso es importante, de suma importancia, rezar por los difuntos y ganar también por nosotros mismos. Y sobre todo también enseñar al que no sabe. Es un dogma de fe la existencia del purgatorio, por eso no podemos negarlo. Tenemos que enseñarlo. La existencia del purgatorio es un dogma de fe. En el segundo concilio de León,
año 1274. En la profesión de fe que fue propuesta por los ortodoxos se decía sobre los difuntos: y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con las penas purgatorias o caracterias. Y se añade, y para ello y para el alivio de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, es decir, de nosotros, por caridad, por amor. Cuando lo hiciste con esos pequeños, conmigo lo hiciste. Si pudiendo hacer no lo hacemos, es negligencia. Estamos omitiendo un pecado, y estamos cometiendo un pecado. ¿Qué más dice? A saber, los sacrificios de la misa, el segundo concilio de León, las oraciones, las limosnas y otros oficios de piedad. Aquellos que recen el oficio divino, el rosario, peregrinaciones, ayunos. Este día me salto el postre, tengo ganas de comerme todos los miércoles o martes y viernes me como mis donas o mi hamburguesa, me encanta, hoy te lo ofrezco, me mortifico por el alma de mi abuela, para que tengas misericordia de su alma. Y hago la oración por las almas del purgatorio. Todos los viernes y sábados me voy a jugar fútbol, soccer o vóley. Tengo una distracción que no es pecado, pero me gusta hacerlo. Hoy, Señor, te lo ofrezco por el alma de mi padre. Según las instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran a hacerlas en favor de otros. Y debemos de retomar si es que no se hace. No solo acordarnos de los fieles difuntos. Bueno, aquí en Perú el día 1 de noviembre es feriado y muchos van a visitar y aquí se acuerdan de los difuntos, sobre todo en ese día y el día 2, pero también durante el año. A veces podemos malgastar el dinero. Oye, ¿sabes qué? En vez de malgastarlo, ¿por qué no ofrezco sufragios? Pido misas, así sea comunitaria, por las almas de mis abuelos, de mis tíos, de los padres, si es que si es que no están vivos, o de los amigos. ¿Qué más dice el segundo concilio de León? Mas aquellas almas que después de recibido el sacro bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, también aquellas que después de contraída se han purgado o mientras permanecían en sus cuerpos o después de desnudarse de ellos, como se ha dicho arriba, son recibidas inmediatamente en el cielo. Por eso es necesario purgar. Dogma de fe. Y esto lo ratifica el Concilio de Trento en el Canon 30, el decreto de la justificación. Y esto lo dice la Iglesia por los protestantes y también es importante corregir, sobre todo también corregir a los católicos, cuando dicen muchos errores y enseñan como enseñanza de la Iglesia cuestiones que son protestantes y que son herejías. Frente al error protestante, se definió en el Concilio de Trento: si alguno dijere que después de recibida la gracia y la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse o en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Está clarísimo.
Es que quiere decir que esta purificación se hace por medio de las penas, de penas, tal como se hubiera realizado también en esta vida por las penas satisfactorias. Por nosotros tenemos que hacer, reparar, mortificar, ayuno, oración, limosna, por los difuntos también. Por nosotros podemos hacerlo mientras estemos vivos. Cuando estemos muertos, le corresponde a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a los que son católicos, a la iglesia militante. Y nosotros, como hoy somos la iglesia militante, lo hacemos por nosotros y por aquellos que han partido. Por todos, principalmente por nuestros seres queridos. Pero podemos hacer, tenemos que hacer por todos. De lo contrario, estaríamos cayendo en negligencia si no sufrieran en la otra vida la pena por los pecados que no cumplieron en esta. Las almas de los buenos, que tienen algo que purificar en este mundo, son detenidas en la consecución de premios hasta que sufran las penas satisfactorias. Quien enseña algo distinto, si alguien te enseña algo distinto, no le sigas, porque te está enseñando otro evangelio, otra fe que no es la cristiana, que no es la católica apostólica, que no es la fe de los apóstoles, que no es lo que Dios ha revelado. Si la obra de alguno se quemase, será perdida y será salvo, como quien pasa por el fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. A eso, a esto obedece también la costumbre de la Iglesia Universal, que reza por los difuntos, cuya oración sería inútil si no se afirmara la existencia del purgatorio después de la muerte. La Iglesia no ruega por quienes están en término bien o mal, sino por aquellos que necesitan purificación. En los primeros siglos de la Iglesia, cuando los primeros cristianos y los sacerdotes celebraban sobre las tumbas de los mártires, ¿por quién les ofrecían? ¿Por los vivos? ¿Por la santa purgatorio? Santo Tomás de Aquino, el Aquinate. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Presenta otra prueba teológica para mostrar la existencia del purgatorio después de esta vida. Argumenta, si borrada la culpa por la contrición, no se quita del todo el reato de pena, como tampoco siempre se nos perdonan los pecados mortales, se nos condonan los veniales, y la justicia de Dios exige que el pecado se repare con la debida pena. Es menester que quien muere tras la contrición y la absolución de él, antes de la conveniente satisfacción, sea castigado después de esta vida. San Gregorio de Niza, siglo III, siglo IV, santo padre de la Iglesia, sucesor próximo de los apóstoles, dice que si alguno en amistad con Cristo no pudiese en esta vida purificarse de todos sus pecados, se purificará después de la muerte por el fuego del purgatorio. Por tanto, hay lugar de purgación después de esta vida. San Gregorio de Niza. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se lo inventó la iglesia en la Edad Media? No, ya lo creía la iglesia próxima a los apóstoles. La iglesia primitiva, la iglesia de los padres apostólicos, la iglesia de los padres de la iglesia. No es una invención de la iglesia en la Edad Media, como dicen algunos. Es una verdad de fe. Y quien no lo creyere será tema. Yo recomiendo, si alguno desea comprarlo, es un muy buen catecismo, el Credo Compendio de la Fe Católica del Monseñor Schneider, Athanasius Schneider, recién sacado. Me lo regalaron a inicio de año. Fue el mejor regalo de cumpleaños. Hay una parte de una página, de una hoja, una página y media,
que habla del purgatorio. ¿Conocemos la intensidad y duración del purgatorio? ¿Duración precisa de los sufrimientos en el purgatorio? No. Solo conocemos que esos sufrimientos son proporcionales al número y gravedad de las faltas que deben ser expiadas y que las almas son liberadas solo cuando hayan restituido la última moneda. Por eso es importante hacer un buen examen de conciencia cuando nos confesamos y ayudar a nuestros seres queridos que están enfermos a ayudarles a hacer el examen de conciencia al número y gravedad, a hacer dolor de corazón, propósito de enmienda. Y esto también es para que nos preocupemos porque sobrepasan los dolores del purgatorio a los sufrimientos en la tierra, sí, son más. A veces Dios permite acontecimientos en nuestra vida para purificarnos. Un pequeño accidente, un acontecimiento que nos hace sufrir, porque de repente no hemos hecho una buena penitencia, pues Dios es bueno, porque no quiere la condenación de sus hijos, o nos manda una enfermedad. Dice San Agustín que el fuego del purgatorio será más doloroso que lo que el hombre pueda padecer en esta vida. Si lo que sufres hoy por algún acontecimiento, padeces de algo que crees que no tiene salida, no se compara en nada con lo que podamos sufrir o lo que pueda sufrir en el purgatorio. San Agustín, ¿no? Nació en el año 340, sucesor próximo de los apóstoles, de Hipona. Dice, y no puede ser aliviado por ningún esfuerzo de las mismas almas. Es decir, las almas que están en el purgatorio no pueden ser aliviadas. Mira, esto ya lo creía la iglesia en el siglo III, siglo IV. Impresionante. Y dice San Agustín que las almas no pueden ser aliviadas por sí mismas, es decir, necesitan de los vivos, es decir, de nosotros. Por tanto, si nosotros no rezamos por las almas, seríamos negligentes, falta de caridad, falta de amor. Dice San Agustín, por eso las almas del purgatorio son llamadas con frecuencias pobres almas que necesitan de nosotros. Y Dios también nos tendrá en cuenta si hemos tenido caridad con las almas. Sin embargo, también están llenas de incomparable ardor del amor de Dios, sabiendo que se están preparando para entrar en el banquete de bodas, al que tienen garantizada la entrada, pero están sufriendo. Ojo, ¿pueden los miembros de la iglesia ayudar a estas pobres almas en su sufrimiento? Sí. Las tres eminentes buenas obras, oración, ayuno y limosna. Las indulgencias ganadas para su beneficio, la devota asistencia a la Santa Misa y la recepción de la Sagrada Comunión. ¿Qué debemos hacer para evitar el purgatorio? Yo quiero ir al cielo de frente y ser santo. Hermanos católicos, por favor, por ustedes, no nos quedemos con los mínimos dentro de la iglesia. Ah, me confieso una vez al año por Pascua Florida. Me comulgo una vez al año por Pascua Florida, buscando los mínimos, no los máximos. ¿O acaso cuando alguno de ustedes se propuso estudiar acaso dije, bueno, voy a pasar bueno, acá en el Perú las notas son de 0 a 20. Voy a pasar con 10.5 paso. O vas a pasar tú con 5.5. Buscas para acabar tu carrera, ¿vas a buscar los mínimos o vas a buscar los máximos? No solo por la nota, sino por ser el mejor, porque el cristiano, el católico, donde va, tiene que ser el mejor. Tiene que brillar por sus costumbres. Tiene que ser coherente con lo que cree.
de la manera que en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en la compañía, tienen que verlo. Ah, ese es católico, ese es cristiano, ese es practicante. Lo veo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, todos los domingos en misa. Veo que se confiesa, practica la caridad, ama al prójimo, pone primero a Dios, reza en familia, reza por las almas del purgatorio. Si buscamos los máximos en las profesiones que uno quiere ganar sin aplastar a nadie, lógicamente, porque somos católicos, somos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Por qué no buscamos los máximos santificándonos? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener un santo matrimonio? ¿Por qué no ser coherente? ¿Por qué no ser un santo sacerdote? ¿Por qué no ser un santo joven? ¿Por qué no ser un santo soltero? ¿Por qué no ser un santo mecánico? ¿Por qué no ser un santo ingeniero? Si nos damos cuenta, el nivel de vida cristiana en muchos lugares, por eso ateos y protestantes y otras iglesias entre comillas, otras religiones nos miran eh, incoherentes, porque no buscamos los máximos. Ponemos la valla baja, cuando la valla tenemos que ponerla alta. No quiero ir al purgatorio, quiero ir al cielo. ¿Qué debemos hacer para evitar el purgatorio? Primero, guardarnos de cometer las más mínimas faltas deliberadas. No exponernos ante el pecado. Si tengo que cortar con una amistad, por más que sea la más entrañable del colegio, pero que me lleva a la perdición, tengo que cortarla porque me juego mi salvación. Guardarnos de cometer las más mínimas faltas. Alejarnos del pecado, de los que nos conducen a la perdición. Expiar los pecados cometidos mientras estamos en la tierra, aun cuando su culpa haya sido perdonada en el sacramento de la penitencia. Ayuno, oración, limosna, peregrinaciones, mortificaciones, rezar el rosario, practicar la caridad, practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, buscar el amor a Dios, servir en tu parroquia, esforzarte por amar a tu esposa, por servirle a tu esposo, a tus hijos, poner primero a Dios y luego a tu familia, enseñarles el cristianismo, vivirlo por caridad también, irradiar el nombre de Cristo con nuestra vida, expiar pecados. No debemos olvidarnos de que nosotros somos unos penitentes, estamos llamados a ser constantemente penitentes, pero alegres, no con cara de vela derretida. De manera que nuestro cristianismo tiene que ser atrayente. 3. Realizar frecuentes actos de perfecto amor a Dios. Y eso se tiene que ver con nuestros próximos, con los que viven con nosotros. No para que nos vean, no para que digan qué bueno es, sino por amor a Dios y por la salvación de aquellos que no conocen a Dios. Muchos hablan, cuando dicen de la conversión de los paganos en los primeros siglos, mira cómo se aman. Pero no solo era porque mira cómo se aman, porque no existían pobres entre ellos, se ayudaban entre ellos. No era un amor sentimentaloide, sino era donación hacia el prójimo, porque ponían a Dios primero. ¿Y por qué se amaban? Porque Dios era primero, porque amaban primero a Dios. 4. Beneficiarse para evitar el purgatorio de la generosa
dispensación de las indulgencias de la iglesia. Aprovechar. Que no han sido abolidas, solo que no se enseña. Yo el día viernes o sábado, si el viernes les dije a los fieles en la misa, si nosotros nos vamos al purgatorio o nos condenamos, seríamos por tontos. ¿Por qué? Misa tenemos todos los días. Confesión casi todos los días. Exposición al Santísimo tenemos todos los jueves. Le puedes ir a cualquier otra parroquia. Hay lugares, no sé cómo será, hay lugares, por ejemplo, en la Sierra del Perú, hay en la sierra y en la selva, donde el sacerdote llega una vez al año. Una vez al año. Ni siquiera por Semana Santa, por la fiesta patronal. Porque hay lugares donde hay parroquias que tienen 15, 20, no exagero, 30 capillas. Que son pueblitos de 200, 300 personas. Y en la selva tienes que irte en lancha. Hay lugares donde llegas a 3 horas y otros incluso hasta 12. Y nosotros, los que estamos en la ciudad, lo tenemos todo a la mano. Tomo un taxi, tomo el metro o el bus y me voy a la parroquia a confesarme. Tenemos todo a la mano para beneficiarnos de lo que Dios nos da en su iglesia. ¿Qué es el acto heroico de caridad por las almas del purgatorio? Consiste en ofrecer a Dios el mérito satisfactorio de cada buena obra realizada en la vida y también los sufragios que se puedan recibir después de la muerte en beneficio de las almas del purgatorio. Se puede hacer este acto mentalmente y luego puede ser anulado o retirado sin ser culpable de pecado. Y es importante buscar las oraciones, que en algunos las he pasado en el grupo, sobre las almas del purgatorio. Oraciones cuando pasas por el cementerio, cuando vas al cementerio. Es importante rezar por estas almas que están sufriendo temporalmente. Tienen asegurado el cielo, sí, pero temporalmente están sufriendo. Por eso que el Señor nos ayude y nos conceda la gracia de no ser negligentes o perezosos y siempre rezar por las almas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, padre, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre lo que es ganar una indulgencia plenaria. Eh, no más para clarificar, no entendí bien donde dice ir al panteón y rezar al rosario y ofrecerlo por esas almas del purgatorio, o tiene que ser en específico por un familiar. Esa es mi No, pregunta. mira, puedes rezar en tu casa, puedes ir a la iglesia, puedes ir al panteón y rezar por todas las almas, puedes hacerlo por un alma específica, rezar el rosario y ganar y pedir bajo la intercesión de la Virgen María también que se gane. Por ejemplo, también hay que ser, para estas cosas hay que ser muy astutos. Por ejemplo, ¿cuáles son, por ejemplo, la Virgen del Carmen? ¿Cuáles son las promesas de la Virgen del Carmen? Si tienes un familiar enfermo, aprovechas. La promesa de la Virgen del Carmen es aquel que es devoto, si no ha sido devoto, pues lo haces devoto de la Virgen del Carmen, para que el sábado siguiente su alma pueda salir del purgatorio. Es la promesa de la Virgen del Carmen. Pero acá alguien que sea realmente devoto y explicarles y enseñarles bien. Por ejemplo, hay que ser muy astutos. Puedes ganar, puedes ir a rezar al panteón del ser querido, puedes ir caminando alrededor del panteón o del cementerio, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en la parroquia, frente al Santísimo o arrodillado en una de las bancas de la capilla de la parroquia. Ahora, ganar indulgencias, los pasos están, hay que rechazar el pecado, confesarse, usar la misa completa y en el día que corresponde. Para cada, para cada día hay formas de ganar el santo, de ganar las indulgencias.
Por ejemplo, la próxima que se viene, si no me equivoco, se puede ganar indulgencias el 8 de diciembre. No recuerdo exactamente cómo. La otra es el día de Santa María Madre de Dios. Por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, asistiendo a la solemnidad del Corpus Christi, asistiendo a la solemnidad, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Estás confesado, comulgas, rechazas el pecado, rezas por las intenciones del Papa, asistes a la misa del Corpus Christi y rezas con devoción durante toda la procesión del Corpus Christi y ganas indulgencia plenaria. Por ti o, no los dos a la vez, o por un difunto. En este caso, cuando se gana indulgencia solo es por uno. ¿Sí? No sé si me dejé entender. Hay otras fechas, que no las tengo a la mano, en la cual se gana indulgencia plenaria. Fechas. ¿Alguna otra pregunta? Padre, hablando de indulgencias, y cuando uno lee en los devocionarios diferentes oraciones que dice 100 días de indulgencia, ¿verdad? O 50 días, ¿eso sigue en efecto o la iglesia ha cambiado todo eso? No, mira, tengo entendido que no ha sido abolido. Leí hace poco el segundo manual, el manual nuevo, y dicen que no han sido abolidas. Lo que sí ya no se habla es de la limosna, pero no ha sido abolido. Todavía se puede ganar. Las fechas, bueno, algunas fechas que se puede ganar indulgencias. El 1 y 2 de noviembre, Día de los Fieles de los Santos y 2 Día de los Fieles Difuntos. Bueno, los franciscanos, la indulgencia de la porciúncula, los viernes de Cuaresma, la solemnidad del Corpus Christi, el 31 y 1 de diciembre y 1 de enero. Del 1 al 8 de noviembre por los difuntos visitando un cementerio y rezando por ellos. Cuaresma. Tenemos una Rezando pregunta más de Brenda, Padre. Corpus Christi. Dice, ¿puede usted bendecir por este medio de nuestros rosarios con la bendición especial para ganar indulgencias? No, pero tiene que ser presencial. El sacramental es presencial. Sacramental y sacramentos es presencial. Y de ahí también dice, cerca de la devoción a Nuestra Señora del Carmen, la privilegio sabatino solo se gana si uno reza los laudes a diario o algún sacerdote te da una conmutación de hacer otra cosa. Eso decía mi abuelita. ¿Es pregunta? O Es una pregunta, sí. Mira, yo leí hace poco, el año pasado, la devoción a la Virgen del Carmen. O sea, primero hay que tener en cuenta que no es que uno se pone el escapulario y ya. Hay que ser devoto del Santo Rosario, hay que rechazar el pecado, eh, hay que luchar y vivir la castidad en el estado en el que estamos. En el estamos yo como sacerdote, los casados como casados, los solteros como solteros. Si los casados solo con su esposa, solo con su esposo, será amar la Eucaristía y al sábado siguiente, lógicamente, si morimos en estado de gracia, la Virgen te recoge. Esa es la promesa. Eso es lo que yo recuerdo. Y eso es lo que yo les pudiera decir. Ahora, yo siempre me acuerdo cada vez que voy a visitar a los enfermos, al final de la comunión, les digo, eh, Virgen del Carmen ruega por nosotros. Entonces, es importante también fomentar esa devoción. Y Bueno, para también empezar, lo escucho. los primeros sábados, Padre, Sí, los y, primeros sábados también. y también el ayuno en los viernes y miércoles, si es El posible. ayuno los viernes y miércoles, claro. O sea, hay que ser un verdadero devoto, no solo tener colgado como amuleto, no es un amuleto, no es de superstición, sino es de devoción que me tiene que llevar a amar a Cristo y a la Virgen María. Y lógicamente los ayunos. Entonces es un regalo grandísimo. ¿Alguien tenía una pregunta? Creo que hay varias. Acerca de la devoción de Nuestra Señora del Carmen, el privilegio de Sabatino, sí. Solo se gana si uno reza los laudes a diario o algún sacerdote te da la conmutación de hacer otra cosa. No, solo lo que dice la Virgen. ¿Cómo el rezo a diario
de esto para poder ganar este privilegio sabatino. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No recordaba eso del privilegio Sí, sabatino. padre, Te yo escucho. tengo una pregunta. Padre, ¿qué pasa cuando hay un enfermo y el sacerdote no quiere llevar la comunión o no puede llevar la comunión y se le pide que se lleve que le lleve la comunión al enfermo y él dice que la lleve un ministro de la Eucaristía? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, ese es un problema grandísimo en la actualidad. Los fieles quieren que el sacerdote vaya, porque es la función del sacerdote. ¿A quién se le han consagrado las manos para que administre la comunión? ¿Al sacerdote o al seglar? El sacerdote es para que se dedique a lo santo, a las cosas santas, no a las cosas del mundo. Por eso el sacerdote se tiene que vestir como sacerdote. Y yo les pregunto, si a mí me han contratado para ser sacerdote, ¿a qué tengo que dedicarme? ¿A ser mecánico? ¿A, a ser a ser comerciante? Pregunto. ¿A hacer plata? ¿A qué tengo que dedicarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como cura, como sacerdote? Rezar el oficio divino, oficio, laudes, intermedia, hora prima, completas, rezar el rosario, asistir al Santísimo, leer la doctrina, porque nos podemos olvidar, la revelación, la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición, leer libros de vida espiritual, administrar los sacramentos, visitar enfermos, confesar, dirección espiritual, dar retiros. ¿Qué es lo que le corresponde al seglar ahora, o que ahora le llaman laico? A ustedes les corresponde el orden temporal, tu familia, tu trabajo, tu universidad, si estás estudiando, y irradiar el nombre de Cristo donde estás. El sacerdote ha sido ordenado para administrar las cosas santas, los sacramentos y los sacramentales, y para llevar las almas a Dios. ¿A qué otra cosa me tendría que dedicar? No es que esté hablando más del sacerdote que me dices, ¿no? Bueno, en la actualidad hay un permiso y la mayoría, muchos prefieren que vaya el sacerdote, que vaya el laico, pero ¿y qué pasa si esa persona necesita confesarse? ¿Qué pasa si esa persona se está muriendo? Es una pena, tendría no juzgar al sacerdote, rezar por él, por su conversión. Yo no soy mejor que él, pero rezar por él tendría que asistirle. Bueno, que algún día de semana no podrá ir por A o B motivo, porque se enfermó, porque se le hizo tarde. A veces no puedo, pero por generalmente yo voy. Porque también eso es la verdadera pastoral, porque la gente ve al sacerdote vestido como sacerdote, paseándose por las calles, solo o acompañado. Yo normalmente voy acompañado de dos personas que me ayudan, ¿no? Un señor y una señora me ayudan, me acompañan. Yo llevo devotamente, tengo un morral específico que solo ahí solo meto el cuerpo de Cristo, solo introduzco el cuerpo de Cristo, solo lo saco ahí y llevo por si quiere algún manual para rezar de la Virgen, y ellos llevan una vela para que cuando sea expuesto tengan presente que está el cuerpo de Cristo allí. Me acompañan y normalmente me demoro 2 horas, pues. Sí, que pierdo el tiempo, sí, estoy perdiendo el tiempo, pero la gente te ve que estás caminando y la gente sabe que a mí ve que me ven los viernes, que salgo por la tarde. Saben que el sacerdote está viendo a visitar enfermos, se está dedicando a ser cura. Rezar por el sacerdote, eh, corregirle con caridad, no gritándole, y bueno, es lo que nos corresponde hacer. Que ahora la iglesia dice en la actualidad, sí, pero si no voy a qué, si yo no voy a qué, ¿qué tendría que hacer? O sea,
Me podría hacer otra cosa si no voy. No sé, me pongo a ver Netflix o algo, ¿no? O sea, estoy llamado a dedicarme a ser cura. Pero hay que rezar por los sacerdotes. Nosotros también nos equivocamos. Nosotros también pecamos. Nosotros también somos débiles. Nosotros también podemos caer en el pecado de soberbia. También podemos ser negligentes. Es importante no juzgarlos, no condenarlos, sino si es que no acepta la corrección, porque se puede molestar. Hay quienes no estamos acostumbrados a que los fieles nos corrijan, pero sobre todo también doblar las rodillas, es importante doblar las rodillas por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, para que crezcan en la fe, porque también nosotros podemos perder la fe. Por ejemplo, el, uno de los milagros eucarísticos, no se recuerda si era el de Bolsena, era que un sacerdote estaba perdiendo la fe, estaba celebrando su última misa y había dejado de creer en la presencia real de Cristo, cuerpo, alma y divinidad en la Santa Misa. Y cuando estaba celebrando, en el momento de la consagración, el cuerpo, la hostia consagrada se convierte en cuerpo visible, corazón, y el cáliz comienza a brotar sangre coagulada. Había perdido la fe. También podemos perder la fe nosotros. Estamos hechos del mismo barro, eso sí, pero es importante rezar por los sacerdotes, rezar por ellos, rezar por tu párroco. Padre, ¿usted ha Rezar por- escuchado Sí, del apostolado de las 7 hermanas? no, no, no. Hay un apostolado aquí en Estados Unidos que creo que empezó en Sacramento, donde se llama Seven Sisters en inglés. Y muy importante que lo averigüen aquellos que están en Estados Unidos, que lo implementen en sus parroquias, si es posible, porque es precisamente para orar por los sacerdotes de sus parroquias, para que Dios les libre de cualquier tentación, distracción, negligencia, y que lleven muy bien a cabo sus deberes. Y muy buen fruto. Y consiste en que todos los 7 días de la semana, una persona, en este caso empezado por mujeres, pero una feligresa, se compromete a 1 hora santa por día de la semana por el sacerdote, los sacerdotes de la parroquia. De manera que todos los días de la semana hay un fiel orando frente al Santísimo por su sacerdote. Excelente. Yo sé que en mi parroquia de donde salí, parroquia San Ricardo, en otra diócesis, yo sé que los fieles ahí, los adoradores eucarísticos, rezan por mí. Y eso a mí me fortalece. Que si hay uno pregunta que si un laico puede, o sea, no debería, lo acabo de decir, no debería, le corresponde al sacerdote. Puede ser que pero se puede ser entendible en un lugar donde no hay cura, pero normalmente en los lugares donde no hay sacerdotes, a veces hay religiosas. Por ejemplo, aquí en la selva peruana hay una congregación que hace poco salió una película eh, de las religiosas que van a los lugares más inhóspitos del Perú, donde no hay sacerdote y ellas tienen ciertos permisos, pero es porque no hay vocaciones en esas zonas, es porque no hay sacerdotes. Pero si hay, no hay justificación de que vaya un laico, un ministro extraordinario, no hay justificación, porque el que ha sido consagrado para los santos es el sacerdote, no el seglar, no el laico. Si hay, tendría que ir el sacerdote, el padre, o el diácono. Si hay. Hoy no es justificable, bro. No estamos en tiempo de la cristiandad, donde todos eran cristianos y de repente el sacerdote tenía muy poco tiempo, probablemente no, pero hoy tiempo yo creo que hay. A no ser que tenga diversas funciones, pero igual, siempre hay un tiempo para dedicarnos a hacer nuestras funciones de sacerdote. Es como el evangelio de la fiesta de la Basílica de Letrán. Jesús, el evangelio de Jesús cuando vuelca, echa los animales y bota las monedas
monedas, el celo por tu casa me devora. Yo hoy día me he preguntado, y también he preguntado, es para que se pregunten cada uno de ustedes y nosotros como sacerdotes. ¿Me devora el celo por las almas? ¿Me devora el celo por mi salvación y por la salvación de los enfermos y de mis fieles? Y también preguntarnos cómo está nuestra alma, cómo están, no para juzgar al otro, al que no está acá, el sacerdote, ¿no? Sino cada uno tendremos que preguntarnos si el celo por nuestras almas nos devora. Bueno, no quieres ser sacerdote, buscas a otro y ya está. Es importante que seamos astutos por nuestra salvación y por la salvación de los demás, del prójimo. ¿Alguna más pregunta? Yo simplemente, si me permiten, quería agregar brevemente una frase que recordé del santo cura de Ars, hablando de este tema de los sacerdotes. Él decía que eh, el peor castigo que Dios puede dar al pueblo cristiano no son ni las catástrofes naturales, ni las pestes, ni las guerras, ni las hambrunas, ni nada de eso, sino los malos sacerdotes. Y, y precisamente el santo cura de Ars hacía énfasis en que la falta de santidad de los laicos, la falta de santidad de nosotros en la sociedad, es lo que atrae ese castigo de Dios, que es el peor. Entonces, simplemente lo quería mencionar para que cada uno de nosotros hagamos ese examen de conciencia de la falta de santidad en nuestra vida, que es la causa más probable de esta crisis. Y como ya mencionaban, esa falta de oración y esa falta de mortificación, de sacrificios en nuestra propia vida por los sacerdotes, por la iglesia. Eso nada más quería acotar. Lo has dicho muy bien. Lo has dicho muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo por último ya investigué bien ahorita y dice ahí que no son los laudes lo que se tiene que rezar, sino el oficio parvo, porque decía mi abuelita que un sacerdote nos tiene que hacer la conmutación. ¿Podría usted hacernos una conmutación ahorita? No, Ah, nos habían dicho que creo que podrían cambiarlo por 5 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y 5 Glorias, pero un sacerdote lo tiene que autorizar, ¿verdad? ¿Es así? sí, pero es preferible que todos estos actos sean presenciales con el sacerdote del lugar, como por ejemplo, hay gente que quiere que se le, por ejemplo, no digo por ustedes, ¿no? Que se le hagan las bendiciones, los sacramentales virtuales, todos estos actos es preferiblemente que se hagan presenciales con un sacerdote cercano. Igual los sacramentos, ¿no? Muchos durante el tiempo de pandemia creían que obtenían los beneficios de la Santa Misa a través de una pantalla. No se obtienen los beneficios a través de una pantalla, porque la misa, el primero sacerdote celebra y obtiene los beneficios quienes asisten de manera presencial. Como por ejemplo también algunos, que a veces durante pandemia algunos por ignorancia llamaban y decían, padre, ¿puede confesarme por...? No, todo sacramento es presencial, todo sacramental es presencial. Podemos rezar todo, pero preferiblemente todo presencial. Padre, disculpe mi ignorancia, ¿qué es la Muchas conmutación? gracias. Yo también, primera vez que lo escucho. ¿Puedes repetirme la pregunta, la señora que preguntó? Brenda. Bueno, conmutación. Bueno, ella nos decía que era cambiar con autorización del sacerdote un hecho por el otro, porque el rezar el oficio parvo era demasiado largo y por eso era que el padre hacía la conmutación, así me explicó ella. Nada más que eso yo lo había olvidado porque eso nos lo explicó de niñas y hasta ahorita que usted lo mencionó de nuevo fue que recordé que para la gracia sabatina necesitaba uno El contar oficio con parvo, ese permiso. Ujú.
El oficio parvo de la Virgen del Carmen es el pequeño oficio de la Virgen Santísima María, una devoción litúrgica de la Iglesia Católica que imita al oficio divino, imita y consiste en oraciones, salmos, himnos y lecturas bíblicas. Este oficio se asocia con la Virgen del Carmen ya que se incluye en las prácticas devocionales que prometen protección y ayuda en la vida terrenal. Esto no lo había escuchado nunca. Claro, Y tras la muerte. El oficio parvo es un ciclo de oraciones, no es un día, es un ciclo de oraciones. Salmos, himnos, lecturas sagradas dedicadas a la Virgen. Imita su estructura, del oficio divino, yo supongo que del oficio divino antiguo, porque no creo que esto lo hayan actualizado. Se rezaba antiguamente para santificar el día y complementar la oración con la devoción mariana. Es un pequeño oficio divino. Bueno, todavía se puede encontrar por internet. Mira, yo te digo una cosa. Si lo tienes que rezar, el oficio, rézalo, completo. No nos quedemos con los mínimos, con 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías. Es como que, yo te digo, ¿no? Es como que a mí me corresponde rezar el oficio divino. Es decir, todas las horas litúrgicas como sacerdote. Bueno, no. Me corresponde porque tengo que dedicarme a ser cura, a ser sacerdote. Bueno, como hoy ya estamos en verano, hace calor, me voy a la playa y no rezo y rezo 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Aunque el derecho canónico en la actualidad no diga que es un pecado mortal, pero el canon no ha sido abolido. Entonces, ¿yo qué estaría incurriendo? En pecado mortal, como cura. Increíblemente, reza el oficio. Si tienes el devocionario, si tienes el oficio divino en físico, o lo creo, me parece que lo puedes buscar por internet. Yo no lo conocía, lo acabo de leer. Preferiblemente, busca los máximos y no los mínimos. Que demora un poco más. Entonces, se hace, ahí está, oficio de Nuestra Señora. Haces un acto de mortificación y te puede ver levantas. en pantalla. Sí, está en pantalla. Y haces un acto de mortificación y te, re- te levantas un poco más temprano y lo rezas. De hecho, esto se conecta directamente con las profecías, mensajes de la Virgen de Vos Suceso, Padre. Ah, mira, oficio parvo de Nuestra Señora. Madre Bueno, Mariana de Jesús Torres, en su testamento decía que el resto del oficio parvo será lo que sostendrá la fe de la vida religiosa en su orden. yo no lo había escuchado, pero igual todo eso tiene que hacerlo Eh, presencial. sí, es el oficio divino, esencialmente es el oficio divino, pero simplificado, obviamente resumido, un poquito mucho más breve que el oficio divino. Y sí es largo, o sea, sí es largo, a pesar de que es simplificado, es largo, pero sí es que por los deberes de estado de un laico en este caso, no le da el tiempo, sí se puede obtener una conmutación para que uno haga en este caso el oficio del pater, porque obviamente lo que Dios le agrada es que todo se haga bien, ¿verdad? Que todo esté bien Claro, hecho, se haga bien y que uno pueda llevar a cabo sus deberes de Estado de la mejor manera. Y si es que uno está dando prioridad al oficio parvo en vez de cambiar el pañal del niño, pues de todas maneras no le va a agradar a Dios con su claro, vida. claro, claro. Entonces, pero sí, este es el libro, yo lo tengo en inglés se llama The Little Office of the Blessed Virgin Mary. El pequeño oficio de la Santísima Virgen María. La primera vez que lo escucho. Por eso quería añadir simplemente que lo que yo sé respecto a la conmutación es que la debe dar un director espiritual, precisamente porque el director espiritual conoce las circunstancias de la persona, entonces sabe si tiene ciertas ocupaciones, no le alcanza el tiempo, entonces no se puede dar simplemente así en virtual, hasta donde tengo entendido. Toda la razón. No todas las almas tienen el mismo tiempo, están en el mismo estado. No todos están en el mismo nivel de vida espiritual. Eso eso también hay que recalcarlo, sí. Pero Entonces, ojo, como dijo sí, usted padre ahí,
que uno tiene que apuntar por lo difícil, no por lo fácil. Esa es la enseñanza de San Sí, Juan de la pero, Cruz, ¿verdad? sí, claro, pero también, claro, lógicamente. Es muy largo, entonces también es bonito un acto de mortificación, sabes que me levanto un poquito más temprano y lo hago. Cuesta, sí, pero es más satisfactorio y también uno se llena de las gracias que nos da Dios por rezarlo. Yo no lo conocía, pero yo te diría que no busques los mínimos sino los máximos. Es como alguno por ahí, eh, habíamos hecho peregrinación el día primero en mi parroquia, en una parroquia jubilar, primero, y habíamos hecho la misa en la tarde. Y muchos me preguntaban, padre, entonces ya no vamos mañana, el domingo, sábado es día de precepto y mañana es domingo. Son dos fechas distintas. No hay que buscar los mínimos, sino los máximos, por amor a Dios. Creo que una muy buena pregunta sería, padre, dado que estamos en domingo, ¿cómo debe un católico verdaderamente santificar el domingo? Primero, día del Señor, misa dominical, completa. No acostumbrarnos primero a llegar tarde. El fiel tiene que esperar al sacerdote, no el sacerdote al fiel. Llegar con anticipación para prepararse la misa, porque si no, si uno llega apurado, mm, no vive bien el santo sacrificio. Primero la misa dominical, primero es Dios, rezar en familia. Pasar es un día familiar. Es el día del Señor, sí, pero también es un día familiar. Pasarlo en familia, almorzar en familia, rezar en familia. Hoy, si se puede rezar parte del oficio o alguna oración, hacerla. Disfrutar el día en familia. Que se reza el oficio o que hay oportunidad y hay costumbre de luego ir a visitar el Santísimo, aunque sea 5 minutos. Es un día de descanso, pero descanso estando con el Señor, descanso estando con la familia. Que te puedes levantar un poquito más tarde, pero tienes que ir a misa. Disfrutar el día de descanso con los tuyos, que aprovechan para ir a pasear, pero no es para desentenderse, ni alienarse, ni enajenarse, no, es para vivirlo con el Señor, para vivirlo santamente, no de cualquier forma, no como los paganos. Aquí muchos católicos, en la Gran Lima o Callao, que es mi diócesis, y hay muchos católicos que dicen, soy muy católico, pero el domingo, de vez en cuando me aparecen el domingo, y se van, o sea, 2, 3, 4 horas jugando fútbol y nada familiar. Y hacen el fulbito y luego el alcohol. Entonces de esa manera no se santifica el domingo. El domingo se santifica primero a Dios. Y de esa manera es la mejor forma, pasándolo con Dios y con la familia, de que si tienes una familia, tienes hijos, sin hablarles, sin darles catequesis, les estás dando una estructura espiritual, mental, una formación que no se le va a borrar nunca a tus hijos. Por eso hay que hacerlo todos los domingos de que tienen uso razón. Yo les cuento, yo tengo un par de amigos que cuando yo entré a los acólitos, a los monaguillos, a los 16 años, íbamos a fiestas y todo, ¿no? Y yo me las inventé para que entren a ser monaguillos, unos gemelos, Roberto y Juan. Y un día a mí me dio santa envidia, porque yo soy de padres separados. Me dio una envidia, no santa envidia, me dio una envidia, no es santa envidia. Me dio envidia
porque todos los domingos, no había un domingo que pase, todos los domingos almorzaban juntos. Sus papás iban a misa, solo a misa, no pertenecían a ningún grupo de la parroquia, nada. Su abuelo era el que más iba, pero todos los domingos, absolutamente todos. Ellos no daban catequesis, no daban charlas en la parroquia, simplemente iban a misa los domingos. Pero pasaban el almuerzo, muy buenos almuerzos. Algunas veces me invitaron, y lógicamente ellos como hijos hoy reproducen lo mismo. Los dos están casados y reproducen lo mismo. No necesitaron charlas, no necesitaron que los papás probablemente les digan, simplemente lo vieron y lo repitieron. Pasaban el domingo en familia, paseaban en familia. Y los papás se acercaron un poquito más cuando vieron que sus hijos se hicieron monaguillos. Pues eso es lo mejor que podemos hacer, que las familias pueden hacer el domingo. Y aprovechar también, invitar a algún sacerdote, al sacerdote amigo, porque a veces el sacerdote está solo, también lo puede engañar el maligno. Si de repente el sacerdote está solo, lo invitas y te haces amigo del sacerdote. Hay que ser astutos. Y de repente, claro, alguno de la familia no quiere, pero se hace amigo del sacerdote y se acerca. Hay que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Padre, usted que está empezando a conocer la audiencia y los fieles que están preparándose en la vida espiritual, la vida interior, ¿cuál piensa que sería un buen tema para continuar con estas charlas para el próximo mes? ¿O alguien tiene alguna recomendación aquí en los que están en la reunión? Bueno, no sé qué quisieran, qué tema quisieran que se dé. Puede ser la vida de oración, las formas de oración. eh, Hay muchos libros de vida espiritual que son buenísimos. Algunos están en audiolibro, si es que algunos tienen muchos. Dogmas marianos también. Es un muy buen tema los dogmas marianos. Es un muy buen tema. Bueno, haremos una Hacemos una encuesta encuesta. ahí en el grupo padre y le suplicaremos su continua caridad con nosotros y le agradecemos por su tiempo y su preparación y le Cuando pedimos si guste. nos puede dar su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Muy Buenas buenas noches. noches, padre. Santa María Corredentora, ora por nosotros. Amén. Gracias. Recen por mí.